Ok, entonces mi nombre es Marta Peña, soy médica cirujana de la Universidad Nacional, neuróloga igualmente de la Universidad Nacional. En el año 2008 me formé en esclerosis lateral amiotrófica en el Hospital Santa María de Lisboa con el profesor Mamed de Carvalho y hoy en día hago parte de un equipo interdisciplinario en el Instituto Roosevelt que se dirige a trabajar en esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad de neurona motora. Voy a hacer una presentación más o menos de este centro de cuidado clínico, un, una aproximación aproximada del trabajo que se ha hecho desde el 2005 hasta el 2023. El Instituto Roosevelt está ubicado en la zona central de Bogotá y ha recibido acreditación en salud en excelencia en nuestro país. Para hablar de epidemiología, en Colombia tenemos una prevalencia de 4.9 para esclerosis lateral amiotrófica y una incidencia de 1.4 por 100.000 habitantes al año, una prevalencia que es relativamente alta, similar a algunos países en el norte de Europa. Esto se concluyó después de un estudio realizado epidemiológico y publicado para el 2019 del grupo de la Universidad de Antioquia. Recoge pues esta extrapolación a Colombia desde el estudio antioqueño, pero pues es como la numeración que tenemos nosotros. En Colombia es obligatorio hacer el reporte de enfermedades huérfanas y raras. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad huérfana y rara y la cubre esta normativa y la ley al respecto de que en el sistema de vigilancia epidemiológica en Colombia hay que reportar. Uno de los últimos reportes para la semana epidemiológica 20 del 2021 ya habían sido reportados 159 casos, configurándose la esclerosis lateral amiotrófica como la cuarta enfermedad rara más frecuente que hay en el país. En el Instituto Roosevelt del 2018 al 2021, haciendo el reporte de enfermedades huérfanas, es la esclerosis lateral amiotrófica la enfermedad más frecuentemente reportada. Tengo aquí una dificultad aquí visual, entonces en ese término de tiempo se reportaron 184 pacientes en el Instituto Roosevelt. Son pacientes que consultan con nosotros por primera vez y en ninguna otra parte del sistema de salud se ha hecho el reporte como enfermedad huérfana rara y nosotros lo hacemos. Nos llegan muchos pacientes también que ya han tenido el reporte y no somos nosotros quien hace el reporte de primera vez. Quiero detenerme un momento en esta diapositiva y es que en esta lista de enfermedades huérfanas y raras hay un equívoco y es la enfermedad de neuronas motoras tipo MADRAS. Esto probablemente sea un error en el registro. Este es un tipo de enfermedad de neurona motora, grosso modo parecido a la ELA, pero con otros elementos y se presenta es en la India, el sur de la India, con un componente mucho más severo que la misma esclerosis lateral amiotrófica. Es posible que las personas que hacen el registro, que son habitualmente personas con formación técnica, hayan equivocado el código, no sepan que esclerosis lateral amiotrófica tiene una numeración que es la 897 y colocan lo primero que se les ocurre que es neuronas motoras. Y aquí hay un error. ¿Por qué me detengo acá? Porque para los pacientes y sus familias y para el sistema es importante que el paciente esté bien reportado al sistema de enfermedades huérfanas y raras del Ministerio de Salud, porque si no, no se accede adecuadamente a los derechos que implica este tipo de enfermedades. Y cuando se vaya a hacer la formulación en el MIPRES, por ejemplo, si aparece esto, MADRAS, pues no corresponde realmente a una esclerosis lateral amiotrófica, es un código distinto. Entonces tiene que ser esclerosis lateral amiotrófica. Son minucias técnicas que pueden dificultar ciertos procesos administrativos para el dar los servicios, incluyendo el medicamento. El reporte del Civigila nos exige colocar una fecha de diagnóstico de la enfermedad. Desde el punto de vista pragmático, la fecha del diagnóstico de la enfermedad no necesariamente es ni cuando empezó el medicamento, ni cuando el neurólogo hizo el diagnóstico o el fisiatra. Es el momento de la electromiografía que cumple los criterios para esclerosis lateral amiotrófica. Es una fecha más fácil de rastrear y,
en todos los ámbitos, el clínico, inclusive el administrativo, frente a las aseguradoras, y en el Civigila esa es la fecha que utilizamos. Nos preguntan cuál es la prueba confirmatoria y en Colombia el Ministerio de Salud dice que la prueba confirmatoria para esclerosis lateral amiotrófica es la electromiografía. Así que, por favor, siempre guardar los reportes de electromiografía para hacer estos reportes. En el Instituto Roosevelt empezamos en el 2005, que de hecho es el año que yo me gradué como neuróloga, con el profesor Fernando Ortiz, profesor de la Universidad Nacional y electrofisiólogo. Empezamos el proceso de evaluación de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. No existía ningún centro similar en el país y en el curso de 18 años hemos podido configurar un equipo interdisciplinario, enriqueciéndonos y aprendiendo más en el ámbito académico, humano y clínico y administrativo. Al día de hoy, esto es lo que hemos venido sumando en todos estos años y ya contamos con un grupo de varios especialistas en medicina física y rehabilitación, genética, neurología y fisiatría y otros profesionales de salud como son los terapeutas en el área de lo físico, ocupacional, fonoaudiología, psicología, respiratoria, unos intervenciones como es el cuidado cuidadores, los trabajos de grupo Valin, que es para los profesionales de salud y disminuyan su riesgo de burnout en la atención de personas con ELA, nutrición, siempre ha sido importante en los últimos años el trabajo colaborativo con la Asociación de Pacientes de ELA y unos comités que se vienen sumando, que son los de muerte digna y probablemente neumoventilación. La enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica técnicamente en nuestro modelo actual de conocimiento se describe hacia 1897 por el doctor Charcot en Francia y duraron muchos años, una buena parte del siglo XX sin mayor investigación al respecto. Esta figura muestra qué tanto ha crecido la investigación en la esclerosis lateral amiotrófica, de tal forma que en los últimos 20 años el crecimiento de conocimiento alrededor de la enfermedad es sumamente alto, es exponencial. Esto es una base de datos que les invito a que consulten, es PubMed, ustedes fácilmente entran por Google, de tal forma que ustedes pueden allí colocar, por supuesto en inglés, esclerosis lateral amiotrófica y podrán encontrar una gran cantidad de material que les puede ayudar a tener un mayor conocimiento de la enfermedad. Hoy en día el problema no es acceder al conocimiento, sino que las fuentes sean fiables. Aquí encontramos fuentes fiables. Por ejemplo, para el 2005 se habían hecho 606 publicaciones, para el 2021, en solo 2021, 2.500 publicaciones científicas, médicas, sobre esclerosis lateral amiotrófica. De tal forma, si bien es una enfermedad que todavía implica muchos retos en conocimiento, se está gestando y creando conocimiento y eso nos abre esperanzas para todos. Esta es otra página que invito a que ustedes investiguen respecto a los tratamientos. Clinical Trials, es decir, ensayos clínicos. Esta es la página oficial en donde si usted quiere averiguar qué sucedió con los estudios de células madre, qué sucedió con los estudios de cualquier otro medicamento, por ejemplo, Tofersen, pueden acceder a esta página y es la primera fuente para información y tratar de disminuir la confusión que a veces sucede en Internet. Esto es una aproximación de algunos de los estudios preliminares, publicado en el 2017 del Instituto Roosevelt, una serie de pacientes entre el 2008 y el 2016. El profesor Fernando Ortiz corrobora la información de alrededor de 244 pacientes con una mediana de edad de 58 años, con 13 meses de evolución, y nuestra forma de medir los pacientes, que es la escala funcional, la gran mayoría del promedio calificaban 35, con una sobrevida en esta población colombiana de los pacientes evaluados en Roosevelt de 3.6 años, obedeciendo más o menos la historia natural que se presenta en el mundo en general.
En otra forma de evaluar, otra base de datos de 213 pacientes que habían consultado por primera vez el programa de ELA, electromiografía o la junta misma hasta octubre del 2021. En estos pacientes la gran mayoría, como se ve en el mundo, son hombres, 416 hombres, y cada vez hemos venido creciendo más en el Instituto Roosevelt en la posibilidad de ofrecerle al paciente un abordaje clínico diferencial. La ELA podemos dividirla dependiendo por dónde empezó la debilidad. Si la debilidad empezó por las manos, quiere decir que las neuronas motoras implicadas fueron las del segmento medular cervical. Si la debilidad empezó por los pies, por las piernas, quiere decir que las neuronas comprometidas inicialmente fueron las del segmento lumbar. Y son estos dos los que representan la gran mayoría de nuestros pacientes, los que empiezan por la debilidad, por el segmento cervical, es decir, las manos, o por el segmento lumbar, es decir, las piernas. Cerca de un 23% de los casos tienen un inicio con dificultades para hablar o deglutir. El bulbo es una área del cerebro profunda, dentro del cerebro, en donde están las neuronas que van hacia la boca, hacia la lengua, hacia la faringe y hacia la cara. Entonces, cuando la ELA empieza con problemas para hablar, le llamamos ELA vulvar, y en esta serie de casos fueron 162 casos que representa el 23%. Es llamativo porque en las series en general de otras partes del mundo es un poco más bajo. Nosotros tenemos un número importante de pacientes que tienen este inicio sintomático vulvar. ¿Por qué es importante? Porque ellos se nos tienden a complicar un poco más rápido. Anteriormente había un sistema de clasificación llamado el Escorial para tratar de definir un nivel de certeza del diagnóstico, si era posible, probable, definitiva, y clasificábamos los pacientes de esa forma. Solamente para concentrarme en que definitiva y probable sumaba más de 300 pacientes. Por lo menos la mitad de nuestros pacientes el diagnóstico era de una certeza importante. Pacientes tratados en el programa tenemos unas grandes dificultades, y es que hay barreras de acceso por las aseguradoras en nuestro país. Las EPS, no todas las EPS nos aprueban que los pacientes entren a un programa específico de rehabilitación en el Instituto Roosevelt. Para el 2021 llegamos a tener 121 pacientes. La idea es optimizar esto, pero pues hay dificultades de acceso. Esta es otra serie de casos entre 2009 y 2019. En esta ocasión se analizó 338 pacientes, y me quiero detener en lo siguiente, y es en la escala funcional. La escala funcional es una escala en donde medimos que tantas dificultades en 12 ítems como hablar, escribir, caminar, subir escalera, uso o no de BiPAP, qué tan comprometido está el paciente, y se hace una calificación siendo el máximo 48 y el mínimo 0. De tal forma que en esta serie de pacientes el promedio fue 36, con un rango entre 21 y 47. Pero el solo número no me dice nada a menos de que yo lo contraste en el tiempo. Acuérdense, la mejor calificación es 48. Yo podría calificar 40, que uno diría, no estás calificando tan bajo. Pero es muy distinto que yo llegue a la calificación de 40 en 2 meses a que yo llegue a la calificación de 40 en 4 años. Eso me marca si la enfermedad va más rápido o va más despacio. Por eso nos referimos al índice de progresión. Y en esta serie de pacientes hablamos de un índice de progresión de 0.7. El corte es 0.68. Si el paciente está por encima de 0.68, sobre todo los primeros 2 años de enfermedad, quiere decir que tiene una alta tasa un alto índice de progresión. La enfermedad está avanzando rápido y por tanto hay que anticipar potenciales complicaciones. Si está por debajo de 0.68, va lento. Entonces, del 2009 al 2019 ese era nuestro índice de progresión. En otra serie de pacientes que se evaluaron entre el 2021 y 2022, solo un año en esta ocasión, con 37 meses de evolución promedio de estos pacientes, el índice bajó un poco a 0.67. Y es que el objetivo de la aproximación clínica es que
desaceleremos la enfermedad y nos anticipemos a complicaciones. Todos tenemos el conocimiento que no es una enfermedad que podamos curar, no es una enfermedad que podamos detener, pero sí es una enfermedad sobre la que podemos trabajar enormemente para modificar la historia natural de la enfermedad. Y eso es lo que pretende el Centro de Atención Clínica en el Instituto Roosevelt, y más allá de nosotros es el objetivo hipotético en la aproximación médica, que yo como paciente tenga la opción de modificar lo que se pueda modificar, disminuir los riesgos que pueda disminuir. Este es un modelo para entender la enfermedad. ¿Por qué tengo ELA y por qué me evoluciona de tal u otra forma? Este modelo lo plantea el profesor Amar Al-Shalabi, un investigador inglés junto con su equipo, y es un poco trasladado de los modelos que se utilizan en cáncer. Entonces, en el eje X es el tiempo total que tengo yo como individuo de vida, y este es el eje X, perdón, y en el eje Y entonces hay unas variables, unos indicadores que vamos a medir. Entonces, mi estado de salud es este que viene en azul. Tengo un estado de salud que puede ser muy muy estable durante en algún tiempo, y en algún momento cae mi estado de salud. O hipotéticamente no debería decaer pues, dependiendo de otros factores y otras enfermedades. Otro indicador es el daño molecular, particularmente sobre las neuronas. Yo puedo tener 6 pasos para un daño molecular, o puedo tener solo 2 pasos para el daño molecular sobre la neurona, y esto en algún momento coincide con mi estado físico, que después se empieza a deteriorar. Mi condición clínica, que es la condición clínica a diferencia del estado de salud, está relacionada con las escalas que utilizamos en medicina para medir, estratificar la condición clínica. Entonces, esta condición clínica también empieza a deteriorar después de un momento, y mi estado funcional, que tanto estoy funcionando en una cosa o en la otra, también empieza a deteriorar después de un tiempo. Miren que mi condición física puede empezar a disminuir, ¿sí? Podría al mismo tiempo deteriorar mi condición clínica, pero no necesariamente. Ustedes mismos han vivido como a veces la enfermedad antes de la debilidad ha empezado por calambres o por otros síntomas inespecíficos. Entonces, después del compromiso de la salud física puede sí haber el deterioro, el compromiso clínico, inclusive puedo estar clínicamente comprometida, ya tener debilidad en uno de los dedos de mi mano, pero eso no me está comprometiendo funcionalmente. Esto es después. Entonces, para que yo empiece la enfermedad, o sea, mi deterioro, que supongamos que empieza en este nivel, ha pasado un tiempo en donde yo ya tengo un daño molecular. Ese daño molecular en algunos estudios ha mostrado que puede suceder 2 años antes de que yo empiece los síntomas. Y este daño en las neuronas depende de qué. Si yo nací con una predisposición alta genética, si yo no nací con una predisposición alta genética, si me he expuesto a factores externos químicos o el tabaquismo, por ejemplo, que hayan facilitado algún tipo de mutación somática y de alguna forma hayan permitido la expresión de la enfermedad. Hay muchos factores de riesgo que se intentan relacionar con que si yo vengo con una variante genética de riesgo, es la exposición a los factores ambientales detonan la enfermedad. Así que podría yo no haber nacido con ningún factor genético de predisposición, llego a los 80 años, me gasté 6 pasos para el daño molecular, tal vez fumé y eso pudo haber facilitado la enfermedad, o tal vez no hay factores de riesgo, igual hay daño molecular y se presenta la enfermedad. Pero si yo nací con una predisposición genética para la enfermedad, puede ser que no me dé a los 80, sino me dé a los 40. Y si además me expuse a elementos ambientales, dentro de los que no solo está el cigarrillo, también algunos químicos como formaldehído hay alguna asociación, la misma actividad física intensa puede tener alguna asociación, entonces hago una enfermedad más temprana. Listo, ya empecé la enfermedad, inicio la enfermedad, inicio mi deterioro. Y en algún momento la enfermedad me va a poner en riesgo de morir en una falla respiratoria, pero esa falla respiratoria está antecedida de que ya había hecho unos síntomas respiratorios. Así que tenemos una ventana de trabajo, un espacio, un tiempo para poder trabajar y modificar lo que podemos modificar de la enfermedad. Actualmente en las ciencias, desde el inicio del síntoma, de la debilidad,
Y el compromiso respiratorio, que aquí es muy variable. Los norteamericanos hasta hace un tiempo decían que era cuando la espirometría me daba un valor en la capacidad vital forzada de 50. Eso es demasiado bajo. Los europeos son más estrictos y colocan ese valor de 80 para poder trabajar más rápidamente sobre el paciente. Pero de todas maneras, en este espacio de tiempo entre que me empieza el síntoma y yo ya empiezo a hacer compromiso respiratorio, puede haber una ventana modificadora respecto a qué, hacer diagnóstico temprano, inicio de riluzol, inicio de terapias, evitar perder peso, por ejemplo, y si hay alguna exposición, algún factor medioambiental que pudiéramos controlar, como el cigarrillo o exposición a algún tipo de químicos, podríamos modificarlo, y la idea es como extender esta ventana y enlentecer este deterioro. En el momento en que hay un compromiso respiratorio y existe el riesgo de morir, es más claro que hay una atención paliativa, que de hecho el paliativo se extiende a más allá del momento en que yo muero como individuo, porque esto se extiende a la familia. El cuidado paliativo, de hecho, algunos hablan de que debe ser muy temprano. Paliativo quiere decir disminuir la posibilidad de que yo tenga algún tipo de sufrimiento, disminuir síntomas que me desagradan. Y eso no es solamente desde en los momentos más críticos finales, sino desde el principio mismo de la enfermedad. Entonces, esa es como lo que hoy en día el modelo de cómo entendemos la enfermedad y lo que puede ofrecer la medicina, pues es como el objetivo de trabajo. Pero también hoy en día se está empezando a hablar en todas las neurodegenerativas, inclusive la esclerosis lateral amiotrófica, que antes del síntoma podría haber una ventana presintomática para trabajar. Esto lo lidera uno de los grupos de ELA en Miami, el doctor Jonathan Benatar, y es que supongamos que haya individuos en donde sabemos que tienen un riesgo para hacer la enfermedad y sobre esos individuos trabajáramos para disminuir la posibilidad de que desarrollen la enfermedad o tratarla extremadamente temprano. Esto se está hablando desde la terapia génica, pero en la vida real es, por ejemplo, también en nuestro medio, en los familiares de las personas con ELA, tratemos de evitar exposición a elementos ambientales como el tabaquismo. Grosso modo voy a presentar dos casos. Este es un hombre de 42 años que empieza unos síntomas como dificultad para hablar y deglutir desde junio del 2018. Tenía la exposición ambiental del tabaquismo y tenía el sustrato de una alta predisposición genética por una mutación de un gen que llamamos FUS, que habitualmente es muy agresivo, y su escala funcional y su índice de progresión era muy alta, 2.1, con una espirometría en donde su capacidad vital forzada estaba ya por debajo de 80, estaba en 68, y en la ventana terapéutica que alcanzamos a tener se utilizó riluzole, darabone, lamentablemente no toleró el BiPAP, sí recibió una adecuada nutrición, las terapias, y él hizo unas decisiones de final de vida. La enfermedad nos dio una ventana de trabajo muy corta y finalmente el paciente hace una falla ventilatoria. Por el contrario, otro señor, 56 años, que empieza sus síntomas en los brazos en el 2012, cuyo factor tal vez de riesgo ambiental era haber hecho bastante actividad física. Recuerden que la enfermedad se llama enfermedad Louis Harris en Estados Unidos, un deportista. Así que la actividad física es un tema que siempre genera análisis adicionales. Él también tenía una susceptibilidad al nacer, una mutación de superóxido dismutasa, pero una mutación con una variante que sabemos hoy en día que es tremendamente lenta. Su índice de progresión fue 0.1, una capacidad vital forzada en su espirometría al 60%, disminuida, pero pues 7 años después de haber empezado el síntoma. Y el paciente ha podido acceder a las posibilidades terapéuticas de medicamentos como el riluzol con una excelente adherencia a la ventilación mecánica no invasiva, es decir, al BiPAP, adherencia al tema nutricional, a sus terapias y con la opción de haber tomado ya decisiones de fin de vida. Entonces, dos casos distintos de los que dependemos de qué, de esta susceptibilidad genética, de estos factores ambientales y de una ventana terapéutica que la hagamos lo más óptima posible. Por eso ningún paciente de ELA realmente es idéntico a otro paciente. Hay muchos factores y muchas variables que hay que analizar. Para los médicos, entender la ELA empezó en el siglo XIX.
El doctor François Amilcar Arana en 1851 hace una descripción de patología, pero es el doctor Charcot en el Hospital Salpêtrière en París en 1874 donde define más claramente la enfermedad, y de hecho en Francia se conoce como la enfermedad de Charcot, y la definía como compromiso de neurona motora inferior y neurona motora superior sumado a la progresión. Neurona motora inferior, debilidad, fasciculaciones, atrofia muscular. Neurona motora superior, los reflejos aumentados. Cuando se toman con el martillo de reflejos, los reflejos musculotendinosos. Desde 1874, definido por Charcot, esa era la ELA. Y así duramos siglo XX. Hasta finales del siglo XX, entre 1994 y el 2000, otros doctores en España, o un grupo de neurólogos liderados por el doctor Benjamin Brooks de Estados Unidos, dicen, pues hombre, llevamos casi 100 años con los mismos criterios y probablemente si esperamos a que el paciente cumpla todos los criterios, no hemos tal vez trabajado lo suficiente a su favor. Entonces replanteemos los criterios y empecemos a hablar de los criterios del Escorial, en parte porque aquí ya empiezan a haber experimentos con medicamentos y había que tener claro qué era y qué no era ELA para involucrar a las personas en los ensayos clínicos. Y el 2008 dicen, bueno, los del Escorial están bien, pero siguen habiendo pacientes que teniendo ELA no cumplen completamente los criterios y se nos complican, y solo cuando están muy complicados es que decimos, ay, sí era ELA, pues ahí sí como que perdimos tiempo de trabajo. Entonces el profesor Mamed de Carvalho dirige un grupo en el Japón, en Hawaii, donde dice, no solo vamos a depender para hacer el diagnóstico de los signos que encuentra el neurólogo en la clínica, en la consulta, sino nos vamos a apoyar en la electromiografía. Así que si el neurólogo no está viendo signos de neurona motora inferior cuando examina la fuerza, la atrofia del paciente, no las ve, pero ponemos la aguja del electromiógrafo y la aguja sí muestra signos de neurona motora inferior, esos valen igual. Y así empezamos a incluir más pacientes en ensayos clínicos, pero sobre todo a tener más certeza del diagnóstico y poder trabajar tempranamente con más seguridad. Pero aún así, en el 2020, salen los criterios de GOLD-COAS, se habían reunido antes de la pandemia, más o menos en septiembre del 2019 en Australia, en una parte que se llama GOLD-COAS, una serie de médicos se dicen, replanteemos. Estamos teniendo mayor conocimiento de la enfermedad, mayor claridad, beneficiemos con diagnósticos más claros. Recordemos que hasta aquí los diagnósticos se diferenciaban según certeza. ¿Será posible, probable, definitivo? Y eso complicaba un poco la vida tanto para los clínicos como para el mismo paciente, porque el paciente, bueno, ¿tengo o no tengo? Y por eso es necesario GOLD-COAS. Y fueron todos estos especialistas en el mundo de esclerosis lateral amiotrófica que se sientan a pensar cómo podemos mejorar los diagnósticos en esclerosis lateral amiotrófica. Y entonces, desde el 2020, ¿qué es una ELA? Es un deterioro motor progresivo, listo, check-in 1. Tiene disfunción de neurona motora superior y de la neurona motora inferior, bueno, eso lo sabíamos desde el siglo XIX, pero aquí dicen, por lo menos en una región corporal. Es decir, yo puedo tener en mi brazo atrofia, fasciculaciones y debilidad e hiperreflexia, solo en mi brazo. Y con eso, muy probablemente, esto es una ELA, solo un segmento. Antes, hace 20 años, hasta que el paciente no tenía comprometidos sus brazos, su cara, sus piernas, no decíamos que era ELA. Entonces ellos dicen, hombre, estamos perdiendo tiempo. Con que tenga una región corporal, neurona motora superior e inferior, esto es una ELA. O si hay disfunción de neurona motora inferior, ojo, solo inferior, pero en dos segmentos. O sea, tengo debilidad, atrofia en mi mano y en mi pierna, o en mi mano, en mi cara y lengua, o en mi cara y lengua y una pierna. Así no tenga reflejos aumentados. Recuerden ustedes las citas médicas en donde los médicos busquen y busquen reflejos. Puede haber una junta médica de 6 médicos y todos tomando los reflejos, y el Babinski era buscando esa hiperreflexia. Y a veces no se encontraba clínicamente. Pero cuando se llevan los pacientes a estudios, sí se veía que en el cerebro sí había un daño de neurona motora superior. Lo que pasa es que no se veía en la clínica. Entonces ellos dicen, mire, si tiene dos,
segmentos de neurona motora inferior, eso es una ELA. Encuéntrelo, no le cuente hiperreflexia. En nuestro medio en Colombia todavía tenemos la dificultad de que si no le encuentran hiperreflexia, entonces piensan, se la pasan pensando año y medio más en otra patología y perdemos tiempo para intervenir rápidamente la ELA. Ojo, que igual no quiere decir que no podamos estar alertas a diagnósticos posibles diferenciales, que son dos: miopatías de cuerpos de inclusión y neuropatía motora multifocal y miopatía por cuerpos de inclusión, que podría tener algún parecido si tiene neurona motora inferior en dos segmentos sin hiperreflexia, pero son más específicos y podría uno estar chequeando ese diferencial. Así que siempre hay que tener la exclusión de diagnósticos que podrían parecerse, pero realmente son los menos. Entonces, a mí me sirve saber, yo como persona, tengo o no tengo ELA, pues para empezar a trabajar y ver qué podemos modificar. Entonces, este artículo que publican sobre predictores de sobrevida de pacientes me sirve para saber que hay factores modificables de mal pronóstico y factores modificables de buen pronóstico. Esto lo hicieron sobre un estudio de cerca de 50,000 personas con ELA. Entonces, si yo fumo, el tabaquismo es de mal pronóstico. Y es modificable, lo puedo cambiar. Hay cosas que yo no puedo cambiar. No puedo cambiar si soy hombre, si soy mujer, si tengo 48 años, si soy latina, si vivo en un lado o del otro. Hay cosas que no son modificables. Mientras que hay cosas que se puedo cambiar. ¿Cuál? El tabaquismo. Factores modificables de buen pronóstico. El índice de masa corporal, que básicamente es la relación entre mi peso y mi talla. Básicamente el peso, en el sentido de que si el paciente está perdiendo peso, eso es de mal pronóstico. Si el paciente mantiene el peso, es un factor modificable de buen pronóstico. Cosas como el rilisol y el cuidado multidisciplinario. Entonces, lo que analizaba el grupo de Volkovas es que si nos demoramos mucho en hacer el diagnóstico, estos factores modificables sobre los que podemos trabajar, pues se nos van saliendo de las manos, se nos fueron el momento de actuar. Y quiero que guarden muy bien en su memoria esto, porque sí podemos hacer cosas. Es una enfermedad neurodegenerativa muy complicada, pero no quiere decir que no podamos trabajar. Podemos trabajar en factores modificables, ¿sí? Los de buen pronóstico, peso, rilusol y cuidado multidisciplinario. Y trabajar en los que son de mal pronóstico. En el Instituto Roosevelt entonces empezamos en el 2005, básicamente solamente 2 especialistas, y en el curso del tiempo hemos empezado a hacer una ruta institucional y administrativa al punto de que hoy somos centro de cuidado clínico. En mucho gracias a la ley de enfermedades huérfanas del 2010, que empieza a darle una claridad con respecto a cómo pueden optimizarse los recursos para las pacientes con ELA. En el 2018 aparece una normativa, la resolución 0651, que obliga a que hagamos centros de habilitación de referencia, y en eso estamos, porque tenemos que cumplir unos estándares para que finalmente podamos ser habilitados como centro de referencia de diagnóstico. Sé que todos tenemos una gran incertidumbre con el tema de la reforma, pero pues en el artículo 100, y esto, de hecho, esto me lo compartió el mismo Orlando, en un artículo 100 de la planteada reforma actual, se menciona la necesidad de que las enfermedades huérfanas se mantengan con un manejo diferencial en centros de referencia. Esto es más o menos una ruta aproximada de cómo en el Instituto Roosevelt evaluamos las personas con ELA. El paciente ingresa por consulta externa, remitido por cualquier especialidad, inclusive por la misma asociación de pacientes o de los grupos de terapias que van a evaluación motora. Entra a la consulta de neurología, que puede ser presencial o por telemedicina, y entra por el electrodiagnóstico que hace el profesor Fernando Ortiz. Evaluamos si tiene los criterios de Volkovas o no, porque pues además de ELA podría haber una enfermedad de neurona motora de predominio de neurona motora superior, esclerosis lateral primaria,
Son pocos, pero pues es una variante que hay que considerar. No es una ELA, era solo una sospecha, entonces el paciente continúa con neurología general. Cumple los criterios de Gold-Coas o de neurona motora superior, se hace el reporte al CIVIGILA, al ministerio para acceder a los derechos por enfermedad huérfana rara y empieza a tener una serie de valoraciones intercaladas entre neurología y junta de enfermedad neuromuscular, haciendo unas intervenciones por cuidado paliativo y una junta que estamos en formación, junta de neumoventilación y finalmente probablemente a una atención domiciliaria a ventilados crónicos. Y cada consulta de neurología y cada junta de neuromuscular pues tiene una serie de funciones, de criterios de laboratorios para seguir pensando en diferenciales, de laboratorios para aproximarnos a complicaciones ventilatorias o de deglución, de educación y de registro de información. Solamente es una mirada global de las funciones que tenemos cada uno de nosotros en nuestra consulta con el objetivo de mejorar a los pacientes, particularmente en el Roosevelt y de forma diferencial, porque no se hace en otras instituciones, hacemos algo que se llama evaluaciones funcionales. Esto lo hacen el grupo de profesionales en terapias y es medir. Listo, usted está débil. ¿Qué tan débil? Sí, usted está hablando mal. ¿Qué tan mal? Es decir, a esto hay que ponerle una numérica, una métrica para que podamos comparar en el tiempo, pero sobre todo para que los programas de rehabilitación, de terapias, tengan objetivos claros y no sean como tan a las ciegas. Entonces hay evaluaciones funcionales de fonoaudiología en donde evalúan fluidez verbal, lenguaje, entre otras. Se hacen evaluaciones cognitivas con la escala funcional, la escala de tamizaje cognitivo de Edimburgo, se mide con dinamometría la fuerza, se mide la funcionalidad en terapia ocupacional, y se miden valores objetivos de la fuerza respiratoria. Este es nuestro grupo de terapeutas, que además hacemos un proceso pedagógico de educación y también procesos de integración que habitualmente invitamos a CELA, y a CELA nos hace el puente con ustedes para participación. En esto pueden participar personas inclusive que no están en el Instituto Roosevelt en terapias, y son espacios lúdicos que hacen que pensar que, como dice siempre la jefe Lucia, hay proyectos de vida al respecto de la ELA. La ELA no es parte de la vida, no es la vida toda. La Junta de Enfermedad Neuromuscular está dirigida a generar una clasificación funcional de la enfermedad y direcciona mucho lo de los estudios genéticos en las personas con ELA. Este es el panel molecular que desde la Junta se solicita y en la Junta misma desde genética se analiza. Bueno, estos son como los flujogramas y no me voy a detener mucho acá. La Junta de Enfermedad Neuromuscular en el Instituto Roosevelt tiene además la responsabilidad de abordar, diagnosticar y tratar otras enfermedades neuromusculares como la atrofia muscular espinal, la enfermedad de Pompe, Fabry, bueno, otra serie de enfermedades. Entonces es un grupo interdisciplinario con una alta experiencia en niños y en adultos de enfermedades pues, del mismo grupo, que son las neuromusculares. En el Instituto Roosevelt para el 2022 reportamos por primera vez 35 personas con esclerosis lateral amiotrófica, pero hay otras enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne y otros síndromes genéticos que también evalúa la Junta. En el Instituto Roosevelt tendremos que cumplir con unos estándares de organización, de gestión de prestación de servicios, un estándar de seguimiento y evaluación de prestación de servicios para poder pensar en habilitarnos como centro de referencia. Y desde ese centro de referencia vamos a medir cómo estamos haciendo las cosas. ¿Cómo las medimos? Con la sobrevida de las personas, con la escala funcional, cuántos se nos están deteriorando en la escala funcional las personas con ELA, cuántas de las personas con ELA tienen el espacio para definir sus voluntades anticipadas, poder medir calidad de vida, poder publicar y ampliar el conocimiento local e internacional, poder medir cómo están cognitivamente las personas, si hay o no hay cambios en su mente, y
tener claridad si las personas están de acuerdo de cómo los tratamos y si están satisfechas ellas y sus familias del abordaje clínico que hacemos desde el Instituto Roosevelt. Tratamos de ver las personas según las fases. Una fase 0, 1, 2, 3, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Y esto es lo que ofrecemos a las aseguradoras para que nos permitan ver sus pacientes según la fase y ofrecerles los servicios que puedan mejorarle las condiciones. Publicaciones, hemos hecho algunas, pero más a manera de pósters. Esto es en Chicago en el 2012 sobre sistemas de clasificación funcional. Publicaciones sobre calidad de vida, posgrados de bioética, libros de medicina física y rehabilitación que incluye el abordaje de la esclerosis lateral amiotrófica. Este fue el último en el 2021 sobre una comparación entre las anormalidades electromiográficas de la esclerosis lateral amiotrófica y una forma de calificar la certeza del diagnóstico. Una de las publicaciones del 2017 más completas que ya había previamente mostrado. Estos son los simposios a los que hemos asistido y tendremos que seguir asistiendo para saber en qué va el conocimiento a nivel internacional. En próximas fechas se hará el encuentro europeo en Barcelona porque el conocimiento no para. Y el conocimiento depende de todos nosotros, no solo de los médicos, no solo de las universidades, de las instituciones, sino de nosotros como sociedad, en donde ustedes como pacientes con la enfermedad, familiares con la enfermedad, también aportan en conocimiento. Este es el Instituto Roosevelt, en el centro, hace parte de una reserva natural y esperamos que en algún momento podamos ofrecerles nuestros servicios. Gracias.